menos fines del siglo XIX. Industrialización neoclásica 1950 a 1990, o sea, casi 40, 50 años, ¿no? Después de cada fecha. Era de la información 1990, dice a la fecha. No sé hasta cuándo será, pero en todo caso, ya no solo es información, ¿no? Sino que es tecnología y nanotecnología, inteligencia artificial y todo lo demás se supone que está ingresando en esa era de la información. Para mí que tal vez debería llamarse, en vez de información, de la ingeniería, de la reingeniería inclusive, pero en todo caso esas son las referencias que tenemos en cuanto a los periodos del desarrollo organizacional que se podría considerar en las diferentes épocas, 1900 a 1950, reitero, 1950 a 1990 y 1990 a la fecha. Estas fechas son referenciales simplemente, no es fijo, no es como la biografía de una persona, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los componentes que van cambiando en las organizaciones? Fíjense, la estructura organizacional predominante, no es la única. Fíjense que en algunos casos estamos hablando de la era de la información y tenemos pequeñas organizaciones o medianas organizaciones todavía con esta estructura burocrática, funcional, piramidal, centralizada, rígida e inflexible. Típico de lo que es muchas empresas pequeñas y medianas de nuestro medio en pleno siglo XXI. Entonces, al parecer, esto no ha cambiado, ¿no es cierto? La estructura sigue siendo piramidal, sigue siendo rígida, sigue siendo centralizada y más que centralizada, totalitaria, ¿no? Es decir, lo que el gobierno central decide se hace en Santa Cruz, en Cochabamba, en los 9 departamentos. Bueno, incluido La Paz, que parece un apéndice de La Paz, pero en todo caso ya para otras cosas está descentralizado y tiene administración propia. Como alcaldía al menos tiene total descentralización. Entonces, dense cuenta de que estas referencias de las épocas o de los tiempos en cuanto corresponde a los componentes predominantes de las organizaciones va cambiando. Finales del siglo XIX, funcional, burocrática, piramidal. Pasamos a los 1990 más o menos, casi cesando el año 2000. Matricial y mixta, dice. Estructura organizacional, matricial y mixta. Énfasis en la departamentalización. Entonces aquí hay que revisar y hay que contrastar en qué consiste la estructura matricial y mixta, sus características. Mando múltiple, depende del proyecto, depende del gerente de área, depende del producto, depende de los resultados. No rompe el principio de unidad de mando, pero sí flexibiliza. Y en ese sentido hay el mando múltiple, tanto vertical como horizontal. Énfasis en la departamentalización, dice, por productos, por servicios. Nosotros sabemos que la departamentalización es la relación que existe entre un departamento de un nivel superior a uno inferior y que tiene relación directa con las funciones que realizan. Por ejemplo, tuviéramos dirección de ventas, jefatura de ventas, encargado de ventas y así sucesivamente, de arriba hacia abajo. Se relacionan por el grado de especialización y también por la relación lógica de los trabajos que realizan. Luego hace referencia a las unidades estratégicas de negocios. Son unidades que se van cambiando, se van implementando en las estructuras organizacionales de acuerdo a los cambios que se van dando en el entorno. Normalmente estos cambios vienen de afuera, nuevos productos, nuevos servicios, nueva tecnología, la exigencia de la competencia, etc. Bien, jóvenes. Y finalmente habla de, respecto a la estructura organizacional, nos está hablando de 1900 o 2000 hasta la fecha, debe ser, dice, la estructura fluida, debe ser flexible, totalmente descentralizada, fíjense, totalmente descentralizada. Nuestro país, totalmente centralizado, o sea, seguimos en 1900, ¿se dan cuenta? Pero parece que fuera cuestión de tema político o tema del gobierno. No es así, jóvenes. La administración no tiene ideología, no tiene política, no tiene partidismo.
la teoría administrativa, la teoría organizacional, son conocimiento científico y se aplica de acuerdo al modelo de gobierno o al modelo político que quieran. Pero la teoría es teoría nomás y sirve en socialismo, en dictadura, en monarquía, centralizado, descentralizado. Pero aquí dice claramente que después de 1990 todas las instituciones, por lo menos medianas o grandes, deberían ser descentralizadas. Énfasis en las redes de equipo multifuncionales. Aquí tenemos multiculturales. Saben todo y no hacen nada, y si hacen, hacen todo mal. Entonces, dense cuenta del tipo de país que tenemos, relacionado con lo que la teoría nos está diciendo, la estructura organizacional que debería tener nuestro país. O sea, si comparamos con la recomendación teórica, estamos en 1900-1952. Esto de que debe ser descentralizada, énfasis, equipos multidisciplinarios, especialistas, etcétera, etcétera, parece de otro país, no aplica a nuestro medio. Y no está muy lejos de eso hablar inclusive de las gobernaciones, de las alcaldías, de nuestra misma universidad, jóvenes. Miren, después de más de 30 años se ha intentado cambiar algunas cosas. ¿Producto de qué? De una decisión política, más que de una decisión administrativa, técnica. O sea que nos movemos más por los intereses político-partidarios que por los intereses teóricos, científicos, académicos. Esa es la diferencia. Pero bueno, ustedes saquen sus conclusiones. En ese sentido, fíjense cómo era la estructura organizacional en las diferentes épocas o periodos de acuerdo a las referencias que hemos estado dando. 1900, 1990 y 1990 a la fecha. Eso en cuanto a la estructura. Y así debemos analizar los diferentes componentes. Por ejemplo, el tema de la cultura organizacional, que todos sabemos como concepto, esto es, conjunto de valores, creencias que compartimos dentro de la empresa. Es decir, forma parte de nuestras costumbres, al margen de la normativa que debemos cumplir, como la Ley General del Trabajo, el Estatuto del Funcionario Público, en este caso el tema de la Constitución Política del Estado, la Ley General del Trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, hay características, ¿no? La teoría X, que hemos visto en Administración de Personal, dice, orienta al pasado, a las tradiciones y a los valores. Énfasis en el mantenimiento del statu quo, valor a la experiencia. Aquí nos está diciendo las empresas, así siempre era, así siempre se hace, así nomás tiene que ser. Teoría X, difícil de cambiar, no quieren cambiar nada. Transición, orientada al presente, a lo actual, énfasis en la adaptación al ambiente. A mí me parece esta palabrita interesante, ¿no? Adaptación al ambiente, adaptación al medio. Las personas y las organizaciones tenemos que hacer énfasis en esto, adaptación al ambiente, adaptación al medio. De lo contrario, vamos a fracasar. Y esto nos ha pasado hasta seguramente en la vida personal. Alguien o algunos nos invitan a un grupo de amigos o a un grupo de WhatsApp y tienes que adecuarte. Y si no te adecuas, bueno, te sales o no participas y luego te sacan del grupo o te eliminas solito. Entonces tenemos que adaptarnos, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ser parte del sistema. Eso hablando de la transición, ¿no? En cuanto a la cultura organizacional, creencias, costumbres, valores que se comparten en la organización al margen de cumplir y hacer cumplir toda la normativa que está vigente en el país. ¿Qué dice la teoría IE? Orientada al futuro, es decir, como queriendo decirnos esto tendrías que haber hecho, esto tendría que hacerse. Énfasis en el cambio, en la innovación, valora el conocimiento y la creatividad. Yo quisiera saber cuáles empresas del Estado están en este camino. Lamentablemente, tenemos empresas deficitarias. Ejemplo, solamente ejemplo y con información que se ha publicado en la prensa y todo lo demás. BOA, Boliviana de Aviación, tiene el promedio más alto de horas vuelo en cuanto a su equipo de aviación. ¿Qué quiere decir eso?
que todos los aviones de BOA, los que hacen vuelos nacionales e internacionales, están al tope de sus horas de vuelo en cuanto a servicio normal. Son los más viejos, dicho de otro modo. Tienen que hacer un nuevo overlook, se llama, un nuevo mantenimiento, una nueva revisión, y tienen que hacer que esas naves se modernicen de alguna manera. Lo ideal sería ya cambiarlas y que traigan naves por lo menos a medio uso, ¿no? Están al final de su vida útil. Por eso tienen permanentemente problemas en el horario de salida, horario de llegada, etcétera, etcétera. Es más, jóvenes, reitero, y esta no es información política, es información técnica. La organización que controla la aeronáutica civil dice claramente que Bolivia está entre los países que tiene sus aviones, sus servicios de vuelos con más horas. Es decir, están al tope de su límite. Entonces es hasta peligroso. Bueno, tenemos seguro, etcétera, etcétera, pero bueno, ustedes verán eso. Simplemente como una información complementaria a que los equipos deben renovarse. Estamos hablando de la época de la informática. Estamos hablando de redes de equipos multifuncionales. Estamos hablando de que debemos innovar, innovación, valora el conocimiento y la creatividad. Estas naves en otros países del mundo ya no vuelan, han descartado, ya por mucho que actualicen, por mucho que hagan mantenimiento, ya tienen otras versiones, otro tipo de naves. Pasaron a la historia, pero en Bolivia seguimos, ¿no es cierto? Y todavía nos jactamos de que estamos saliendo adelante, no importa de qué lado caiga la moneda, hay productos, hay plata, estamos bien. Jóvenes, cuando uno se presta plata, siempre tiene plata. El tema es cuándo lo pagas y cómo lo pagas. Así de claro. Bueno, ahora ya es parte de nuestra cultura organizacional, ¿no? Bolivia, el país más bajo en cuanto a inflación. Claro, si todo tienes subvencionado y todo tienes con el tipo de cambio del dólar controlado por el gobierno, también subvencionado, diríamos, es un problema serio, jóvenes. En todo caso, esto lo dejo con cargo a análisis eh, teórico, administrativo y de orientación para su formación profesional. A veces en los exámenes pregunto estas características. Explique cómo era el componente, por decir algo, cultura organizacional en la época de la industrialización neoclásica. A veces se pregunta así. Pero si pregunto así, todos van a ir al texto, van a copiar y lo van a pegar. Entonces, donde le pongo un poquito de grado de dificultades, proponga un ejemplo o describa las características. Porque cuando preguntamos directamente el concepto o la definición, todo el mundo agarra su teléfono, lo copia, lo transcribe y le pone pues, ok, ¿no es cierto? Ya está pegado. En los exámenes virtuales así es. Por suerte de nosotros va a ser examen presencial y obviamente habrá un control directo, ¿no es cierto? Y persona que esté con, digamos, con movimientos raros o sacando texto o algunas ayudas de memorias o tratando de hablar por teléfono o por cualquier otro medio, se anula el examen. Es examen de grado. Reitero, jóvenes, en la experiencia que he tenido en administración de personal, he anulado 3 exámenes al empezar el examen. ¿Por qué? Porque en la hoja de respuestas que se les da, o a veces sacan alguna hojita para apoyarse o para ayudarse con algunos cálculos, y ahí está toda la chanchulla. O a veces en el celular o a veces en la calculadora. Entonces, se encuentra una cosa de esas y se anula. ¿Eso qué quiere decir? Simplemente perdió el examen, ¿no? Perdió la oportunidad de graduarse o de titularse. Pero no debería quedar ahí. Eso es un delito. Y debería hacerse un proceso administrativo para expulsar al estudiante de la universidad. Pero bueno, vivimos en San Simón, vivimos en Cochabamba, en Bolivia, y cuando propongo estas cosas parecen de otro mundo.
En otros países ese tipo de cosas requieren proceso académico, proceso administrativo y expulsión del sistema de la educación superior. Porque si no, ¿de qué valores vamos a hablar? ¿De qué educación vamos a hablar? ¿De qué ética vamos a hablar? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que formar profesionales con ética, con valores, cumpliendo y haciendo cumplir las normas, las reglas. Y el que comete delito o infracción se sanciona de acuerdo a la normativa. Por eso yo pienso, jóvenes, más allá del tema y de la materia, yo pienso que endurecer la sanción. Solo así la gente va a entrar a la cárcel 20 años, 30 años o tal vez indefinidamente. Solo así va a tener miedo. Funcionario que sea demostrado con corrupción nunca más trabaja en el sector público. Listo. A margen de 20 o 30 años de cárcel. Pero eso tenemos que hacer cumplir para todos, pues, para los de arriba, para los de abajo, para los campesinos, para los de cuello blanco, para todos. La ley, ahí deberíamos aplicar ese principio que dice la ley es igual para todos. Pero en nuestro país, ¿cómo es la ley? Solo para algunos sí, para otros no. Depende del gobierno, depende de sus fiscales, depende de sus jueces, depende de todo. Entonces, en esas condiciones, reitero, hace rato decía, ya es parte de nuestra cultura organizacional la famosa corrupción. Somos subcampeones mundiales en corrupción. Entonces, ¿qué podemos hacer? O seguimos así o empeoramos, o de una vez ponemos los puntos sobre las is y somos más duros con las sanciones. Y como dicen vulgarmente, caiga quien caiga, la ley se aplica. Sería una maravilla, jóvenes. La única forma de cambiar, yo no veo otra. Yo no veo otra. Estamos viendo los problemas que hay en Santa Cruz, los ítems fantasmas, los famosos QRs, los famosos contratos sobre precios. Es decir, donde veas, donde toques, hay corrupción. Y ahí están involucrados oficialistas, opositores, de corbata, de abarca, de pollera, de todo. Así de claro. Entonces eso pasa a ser parte de nuestra cultura. No estoy queriendo decir con esto de que todos los funcionarios públicos somos corruptos. No. Creo que habemos todavía algunos que no. Y puedo poner mi mano al fuego por algunos. Algunos que conozco y también en ese sentido me podría incluir, pero eso depende de cómo me califica el resto, no necesariamente de cómo me veo yo o cómo me califico yo. Para eso te tienen que calificar otros, ¿no es cierto? Ambiente organizacional. Vean entonces componentes que hacen referencia al desarrollo organizacional. Modo de tratar a las personas. Miren, en el siglo XIX, factores de producción, inertes, estáticos, sujetos a reglas, reglamentos rígidos que los controlen. Eso ha ido cambiando, evidentemente. Ya hablamos de recursos organizacionales que necesitan ser administrados, recurso humano, ¿no es cierto? Ahora personas innovadoras, creativos, inteligentes, respetando todos sus derechos, ¿no es cierto? Así es. Entonces, todas esas cosas tienen que analizar un poquito más y profundizar por si acaso para el tema de desarrollo organizacional y las características que tienen las organizaciones en las diferentes épocas. Eso estaba faltando en la parte del tema 2. También estuvimos hablando de los sistemas y en la última parte hablamos de la misión y la visión, que ya hemos explicado. Y lo que sí me quedaba un poquito pendiente, esto era de los principios de la organización. Ustedes saben que según la literatura y los textos que estamos utilizando en administración, en OIM y también en sistemas administrativos, ya no hacemos referencia solo a los 4 pilares fundamentales o 4 piedras angulares de una buena organización. Me estoy refiriendo a la división del trabajo, a la departamentalización, a la jerarquización y a la coordinación. ¿Sí? Entonces acá Urbich nos muestra, este autor Urbich nos muestra desglosado en 10 principios. No tiene títulos o nombres, pero describe brevemente en qué consiste cada uno de estos principios. Si nosotros queremos organizar una buena empresa,
deberíamos aplicar esto. Al margen de cumplir y hacer cumplir los requisitos, seguramente, de la normativa vigente en la alcaldía, en la gobernación, a nivel nacional, etcétera, ¿no? Porque ustedes saben que ahora ya no es Fundempresa. ¿Cómo se llama la empresa? Otra vez en curva. ¿Cómo se llama la nueva empresa o la empresa que ha sustituido a Fundempresa? CEPREC. Ahí está, alguien había sabido, CEPREC. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir CEPREC? Son siglas nomás, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir CEPREC? La compañera que ha respondido, ¿dónde está? Puede escribir si no puede hablar. Servicio del Estado Plurinacional de Registro de Comercio, así se llama. Son especialistas en aumentarle plurinacional, Estado, servicio, un montón de cosas. Pero bueno, esas son las siglas que se emplaza a Fundempresa. Ahora es estatal, ya no es privado. O sea, el gobierno controla todo. Nuestras pensiones, nuestros aportes, el gobierno. ¿A través de qué? De la nueva empresa que se llama... ¿Qué se llama la nueva empresa administradora de los fondos de pensiones? Colegas profesionales, ¿cómo es? No quieren responder. ¿Cómo se llama la institución estatal que va a manejar las pensiones, los aportes de los trabajadores? Todos estos días han estado de moda esas noticias. Pero lamentablemente, y creo que ya las noticias no hay que ver, ¿no? Aparentemente todo lo tenemos en el celular o en el teléfono, pero vemos otras cosas. No vemos lo que nos interesa en cuanto a formación profesional, en cuanto a conocimientos. Ese es el otro problema del celular, jóvenes. Y me incluyo en esto porque sin querer queremos alguna noticia al celular, algún video al celular, o todo conectado al celular. Yo era un tiempo enemigo de eso. Prefería nomás el periódico, inclusive sábados, domingos me compraba el periódico y prefiero leer el periódico, las notas editoriales, etcétera. Gestora Pública de Pensiones, así se llama la institución estatal. Si las AFPs han tenido problemas en la administración de nuestros recursos, de nuestros aportes, ¿qué institución del Estado pues funciona bien? Gestora Pública de Pensiones. Realmente no sé en qué quedará. La experiencia previa dice que en los años 90 y algo más se llamaba el Fondo de Pensiones, FOSCAP se llamaba, de la Administración Pública. El gerente de esa empresa podríamos decir, ¿no? Ha cometido un delito, ha robado cerca de 8 millones de bolivianos. Se ha demostrado. Le han metido a la cárcel 6 años. Con eso ha cumplido. O sea, por cada año de cárcel ha ganado más o menos 1.200.000 bolivianos. En esas condiciones yo creo que vale la pena entrar a la cárcel, ¿no? No sé. Pero en todo caso, así fue. La pregunta, jóvenes, es, tal vez para ustedes que no se van a preocupar todavía porque no trabajan, no aportan, pero los que hemos aportado más de 40 años y teníamos la esperanza de que esos nuestros aportes nos devuelvan como la renta de vejez o la jubilación, ¿en qué queda? Si cada vez el gobierno ha sacado plata de los fondos de pensiones.
para prestar a yacimientos, para prestar a algunas instituciones públicas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿que va a depender de ellos? ¿Será que va a respetar? Yo no creo. O sea que habrá que despedirnos de nuestros aportes de 40 años y de las jubilaciones. Esto es típico de estructura organizacional, jóvenes. Y esto es típico de lo que el Estado es cada vez más centralizado, cada vez más autoritario. Hace 2 días han publicado, o debe seguir la publicación en algunos medios, en las redes sociales, una entrevista a un diputado. ¿Por qué no se aprueba el presupuesto? Porque no hay cómo cubrir los gastos, no hay de dónde obtener plata. Y dice, hay 2 vías. Uno, más aumento de impuestos y el otro, más endeudamiento. ¿Son genios? Parece, ¿no? Yo no sé qué es lo que va a pasar. Miren, jóvenes, la estructura organizacional o la organización de un país, de una empresa, está en función de las disposiciones legales, está en función del entorno, está en función de cómo te organizas, cómo te estructuras. Pero si tenemos un tipo de país manejado por unos cuantos que gobiernan ganando elecciones fraudulentas, entonces, ¿en qué quedamos? No tenemos, pues, lamentablemente, políticas de Estado que se cumplan sin importar quién sea el gobierno. Si es Luis Arce, si es Evo, si es Brenda, si es Rafael, si es Jacqueline, no debería importar. Entonces había que implementar políticas de Estado de mediano y largo plazo. Y ahí se tiene que definir el tipo de país que queremos, en lo político, en lo económico. Lo social viene como consecuencia de los dos, las decisiones políticas y las decisiones económicas. Así que, jóvenes, era algo que quería recalcar y no quería dejar pasar por alto. Entonces, Urbich nos dice claramente que hay que tomar en cuenta estos 10 principios. Lo van a leer a detalle cada uno de ellos, creo que está claro. Dice, el primero que se relaciona con el testimonio de constitución, con la misión y con la visión. La organización debe ser una expresión de los objetivos. ¿Dónde están los objetivos? En el testimonio de constitución. ¿Dónde están los objetivos? En la misión, la razón de ser de la empresa. ¿Qué hace? ¿Para quién hace? ¿Cómo lo hace? ¿No es cierto? La especialización individual, lo que podríamos decir división del trabajo, departamentalización. Cada vez necesitamos más especialistas. Cada vez se subdivide el conocimiento en áreas de especialización. Y obviamente eso implica que tenemos que ser más eficientes. En nuestro país contratamos a cualquiera para cualquier cargo y listo, y no pasa nada. Auditorías recomienda que se cumpla y listo, ahí queda. La coordinación de personas y actividades y la unidad en el esfuerzo son propósitos básicos de toda organización. Coordinación, unidad, propósitos básicos de toda organización. No dice que la alcaldía, que es opositora, y la gobernación, que es oficialista, no dice que se peleen, dice que coordinen, unidad en el esfuerzo, o lo que está pasando en el Parlamento. No aprueban el presupuesto porque no hay plata, primero. Segundo, no le da la gana a los diputados supuestamente evistas o arcistas o de cualquier otro grupo, que por el momento están ahí como queriendo negociar algo, pero definitivamente no hay capacidad, no hay conocimiento. Un presupuesto tiene que ser técnico, jóvenes, no tiene que ser político. Seguramente nos vamos a volver a prestar más plata, pero nos prestaremos pues en las mejores condiciones, plazos, intereses, tal vez con periodos de gracia, a 40 años, a 30 años. Últimamente nos estamos prestando plata a más corto plazo y a tasas de interés más elevadas. La máxima autoridad debe descansar en el Ejecutivo. Evidentemente es por principio de autoridad.
El jefe más alto con líneas claras de autoridad para cada uno dentro del grupo. Jerarquización denominamos esto nosotros, ¿no? De manera general se llama la jerarquización. Es decir, cada uno obedece al jefe inmediato superior. Definición de cada puesto, manual de funciones, autoridad, responsabilidad, relaciones, etc. Responsabilidad del superior. Cuanto más elevado el cargo jerárquico, más autoridad, pero también implica más responsabilidad. Y para eso tenemos las disposiciones legales, ¿no es cierto?, que hacen referencia precisamente a la responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, responsabilidad ejecutiva y responsabilidad penal, que está establecida en la ley 1178, más conocida como ley SAFCO. Ustedes conocen y saben aquello. Por tanto, también lectura obligatoria para complementar este tema, compañeros. Responsabilidad, autoridad, capacidad de control. ¿A cuántos podemos supervisar? Pero no solo supervisar, sino que ser eficientes en la supervisión, haciendo cumplir y cumpliendo lo que debe ser las políticas, las estrategias, las reglas, las normas. Entonces, siempre se debe pensar en que debe haber una proporción adecuada entre la autoridad y la responsabilidad. Ningún cargo, ningún funcionario puede tener mucha autoridad y poca responsabilidad o viceversa. Tiene que ser equilibrado. Toda organización exige una continuidad en su proceso y estudio, dice, y en nuevas técnicas o aplicaciones. O sea que en Japón le llaman Kaizen, ¿no? Mejoramiento continuo. Toda organización exige un mejoramiento continuo de sus procesos y seguir estudiando, evaluando desarrollo organizacional, nuevas técnicas y aplicaciones. Estos preceptos, dice, estos preceptos, o si quieren ustedes, principios, ¿no? Estos preceptos, en los que se funda toda organización, han sido materia de estudio constante, por lo que cabe hacer un señalamiento más amplio de los mismos, adicionándose otros principios o elementos que pueden ser tomados en consideración para el establecimiento o para la fundación de toda nueva organización. A eso nos referimos, jóvenes. No es definitivo todo, no es cumpliendo y haciendo cumplir nomás, sino que hay que innovar, hay que ir cambiando. Tiene que haber un proceso continuo de superación permanente, en lo personal, en lo institucional, en nuestros servicios, etcétera, etcétera. Miren, jóvenes, en la vida se dan estos casos. Todos tenemos problemas, a veces hasta de no hablarnos, de no saludarnos, etcétera. Resulta que me buscan en la universidad, cuando estuve trabajando en la parte administrativa, un señor con el que yo ni me saludo. Viene con su hijo que había sido bachiller. Y me dicen, bueno, primero me saluda y me dice, buen día, no sabía que tú trabajabas aquí. De haberlo sabido no iba a venir. Pero ya que estoy aquí, quiero ver si me puedes ayudar en esto. Y bueno, yo lo he atendido pues normal, le he saludado, bienvenido, y a su hijo también. ¿En qué se puede ayudar? ¿Hasta qué límite puede ir la ayuda en términos de ayuda? Porque hay normas, ¿no?, que hay que cumplir. Para mi hijo. Bueno, hay requisitos, hay una unidad para acceder a las becas, hay que cumplir, hay convocatorias, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto, hay esto. Se le ha informado todo sobre las becas. Sí, algo de eso ya sabía, pero yo quisiera que alguien me ayude y que me garantice que mi hijo va a tener beca. Eso y la cara de Dios conmigo no vas a ver. Así que yo te puedo ayudar orientándote, cumpliendo y haciendo cumplir las normas, las reglas. Yo no te puedo garantizar nada. Hasta luego. La gente cree que porque es conocido, o compadre, o comadre, o tío, o tía, o papá, o hijo, hay que recomendarle y ya está. No todos en la función pública trabajamos así, ni todos cumplimos órdenes.
sacan una resolución de alguna autoridad, de un ex rector, ningún trámite debe tardar más de 72 horas. Es realmente absurdo, ¿no? La decisión. Hay trámites que tardan pues 1 mes, 2 meses, 3 meses. Depende de qué trámite es. Pero según el rector dice, ningún trámite. Ojo que no estoy mencionando a qué periodo ni a qué rector. Pero su desconocimiento de cómo funciona la organización hace que emita una resolución rectoral que exige que ningún trámite debe tardar más de 72 horas. Realmente absurdo, ¿no? Pero bueno, así es, así contratamos a la gente, por ellos votamos, por ellos están ahí por culpa de nosotros que los elegimos, sin saber leer ni escribir, son diputados, son senadores, y bueno, ¿qué tipo de administración se puede esperar? La teoría queda ahí, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, entonces, por favor, todos esos principios, como dice ahí, esos preceptos, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando, y obviamente no son los únicos ni son los últimos. Bien, en cuanto al tema de la metodología para el desarrollo de estudios organizacionales que debemos continuar, hemos quedado en la parte de recopilación de datos. Y obviamente toda esa primera parte ya la hemos visto. No sé en qué momento, jóvenes, no sé en qué momento, no sé si es un acuerdo entre ustedes y los docentes, pero conmigo no va a pasar eso. En todo caso, ya de oficio, en algunos semestres pasados, en algunas experiencias, dependiendo qué tema o qué materia sale sorteado, pasan clases de reforzamiento, de apoyo, no sé, por decir algo, el viernes va a haber el sorteo y el sábado o el domingo van a querer pasar clases. Conmigo no hay eso. Te dan las clases de reforzamiento, las 12 horas, que las vamos a cumplir, y nada más. Y lo del examen será más o menos 1 hora, y obviamente preguntas de desarrollo sintético, de acuerdo al procedimiento establecido por las autoridades del examen de grado. Entonces, por si acaso, ya les adelanto para que no me estén llamando o no estén haciendo insinuaciones o proposiciones de pasar clases adicionales o clases extras después del sorteo, siempre y cuando la materia salga sorteada. No sé por qué estoy pensando que va a salir esta vez, porque ya hace 2 o 3 sorteos que no sale, entonces creo que ya es tiempo de que salga. Y no sé si es la premonición que tengo, pero en todo caso creo que va a salir OIM. Así que estudien, repasen y las preguntas o dudas que tengan, plantéenlas por favor en estas todavía 2 o 3 días que tenemos de clases. Recopilación de datos. Hablábamos de que estos datos deberían ser claros, precisos, completos y a la vez deberían tratar de reunir toda la información posible. Pero decíamos también que los datos no son información completa. Precisamente para eso vamos a recopilar los datos o la información a través de algunas técnicas que se denominan ya sea encuestas, entrevistas, veremos tal vez observación directa, observación de campo o algunas otras técnicas que podamos utilizar para que podamos recopilar o obtener la información de la mejor manera posible. Obviamente para esto es lógico pensar que para esto ya se sabe cuáles son los objetivos de la investigación, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que vayamos a obtener como información tiene que tener relación directa con eso, con los objetivos, que ya van a estar descritos precisamente en lo que es la planeación del estudio. Acá. Planeación de estudio. Definición del objetivo de estudio. Aquí ya tenemos que saber qué es lo que vamos a estudiar, dónde está el problema o qué es el problema, ¿no es cierto? Y precisamente para eso vamos a hacer los lineamientos para orientar la investigación, el contenido de la investigación y la preparación del proyecto de estudio o la propuesta técnica. En esta parte es donde se tiene que definir lo que nosotros denominamos, y esto es muy importante, jóvenes, preguntas de examen de hoy día, han dado esta mañana examen,
¿En qué consiste el diseño metodológico de la investigación? Consiste en esto precisamente, definición del objeto de estudio a través de la preparación del proyecto de estudio, la propuesta técnica. Es decir, ¿qué tipo de estudio va a ser? Se tiene que diseñar metodológicamente qué cosas vamos a hacer. Vamos a entrevistar, vamos a revisar documentación, vamos a revisar libros e informes. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, por eso digo, todo esto tiene que estar en función del objeto de estudio, de los objetivos que tenemos que lograr al hacer el estudio o la investigación. Y cada caso será diferente, ¿no es cierto? Cada caso será diferente porque no hay dos empresas iguales, así como no hay dos personas iguales. En ese sentido, decimos claramente, jóvenes, de que todo lo que va a ser relevamiento de información y más adelante sistematización de la información, análisis de la información, ya está en función de los objetivos. Pero no por eso debemos orientar o direccionar estos procesos. Debemos mantener en todo momento la independencia profesional, la imparcialidad, la objetividad. No podemos sesgar. Y para eso precisamente, cuando nosotros vamos a hacer algunas técnicas respecto a la obtención de datos, tenemos que analizar seriamente las preguntas. Porque depende cómo preguntas para también ver qué tipo de respuestas tienes, ¿no es cierto? Por eso es que, por ejemplo, en los exámenes, muchas veces, en los exámenes, cuando queremos comprobar si un estudiante sabe o no sabe, no sé, hace mucho tiempo que yo no hago preguntas de esa naturaleza, pero falso, verdadero. ¿Cuál es la probabilidad? Sin estudiar, sin saber nada, de nada, la probabilidad es 50%, ¿no es cierto? Y si a todo le pones falso, 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 o a todo le pones falso, verdadero, o a todo le pones uno falso, otro verdadero, tu probabilidad sigue siendo 50%. Porque, ¿qué dice la recomendación teórica cuando haces preguntas de falso, verdadero? Suponiendo que es una encuesta. ¿Usted consume Coca-Cola? ¿Sí o no? ¿Falso o verdadero? ¿No ve? Entonces, ¿qué pasa? La recomendación dice que no puedes preguntar para que todo sea falso o todo sea verdadero. Debe haber un equilibrio entre más o menos la mitad de las preguntas deben ser falso y la otra mitad debe ser verdadero. Para que por lo menos el estudiante pueda analizar y revisar un poquito y sacar sus propias conclusiones. Bueno, reitero, este tipo de preguntas hace rato que no se hacen, ni hago tampoco, y las que sí permite el sistema, particularmente Classroom, era el tema de selección múltiple, ¿no? Te dan 5 opciones y tú eliges y automáticamente el sistema ya tiene la respuesta correcta, compara y lo que es correcto valida como bueno y lo que es incorrecto como malo, luego suma, pone los puntos y tras que terminas el examen, cierras el examen, mandas el examen, se hace el sistema hace la evaluación, se procesa la información y tienes las notas. Ese tipo de preguntas también, en mi modo de ver, ya no son tendientes a que se debería aplicar. Estamos relativizando la cualificación del conocimiento. Porque también sin estudiar puedes responder, ¿no? A, B, C, D, E, F. Y por ahí descartas por criterio, por sentido común, uno o dos, y entre los dos que quedan, la moneda y listo. Aprobado o reprobado. No me parece. Vamos a los exámenes escritos, a los que vamos a dar. De una u otra manera siguen siendo tradicionales. Por eso digo yo, insisto, jóvenes, y seguramente más adelante, si sigo como docente, voy a proponer oficialmente, más allá de la nueva universidad y más allá de otras propuestas que tengan, de que la titulación de ustedes sea automática. Deben concluir su plan de estudios, deben aprobar todas las materias, más el taller, que seguramente tendrá una nota, una calificación, harán un protocolo de investigación y eso se calificará y listo.
nada de examen de grado, trabajo dirigido, tesis, tesina. Tal vez deberían continuar excelencia académica o rendimiento académico. Pero el resto, aprobaste, te titulaste. ¿Cuál es la obligación después de egresar y de que te den el título en provisión nacional o título profesional, como se llama ahora? Deberías actualizarte, deberías especializarte y deberías desarrollarte en lo personal y en lo profesional. ¿Y para eso qué debes hacer? Seguramente la misma universidad te va a ofrecer más diplomados, más especialidades, más maestrías, más doctorados y postdoctorados. O sea que, por una parte, el grueso de los estudiantes entra a la universidad porque es gratuita, supuestamente. Nunca ha sido gratuita la universidad, jóvenes. Es mantenida por todos los que pagamos impuestos, directa o indirectamente. Ahora, que el gobierno asigna un presupuesto para hacernos creer que es gratis y lo tomamos en ese sentido, así es, pero no es gratis. A mí me pagan, al administrativo le pagan, al técnico, al informático le pagan. ¿Dónde viene lo gratis? Ah, no pagas matrícula. Sí, pero pagas los otros servicios. Y de la matrícula que pagas 7 bolivianos, 50 centavos va como reposición formulario para la universidad. Los otros 6.50 van a tus entes estudiantiles, sindicatos, no sé, a la FUL, centro de estudiantes, etcétera, etcétera. Así que tenemos que pensar, jóvenes, en la adaptación. Tenemos que pensar en el mejoramiento continuo. No podemos quedarnos. Y reitero, toda investigación va a tener objetivos y ninguna va a ser igual a la otra. Pues van a cambiar los tiempos, van a cambiar las circunstancias, los momentos. Por ejemplo, nosotros podemos analizar 2 periodos de venta, digamos, en descenso. Antes de la pandemia y después de la pandemia. Va a ser diferente el estudio. Si antes de la pandemia ya bajaron las ventas, no era por la pandemia, ¿no es cierto? Eran por otras razones. Tal vez atención al cliente, tal vez la competencia, tal vez precios, tal vez el rezago de nuestros productos, la mala atención, etcétera, etcétera. En cambio, después de la pandemia, a todo lo anterior hay que agregarle, pues, las restricciones de los horarios, los encapsulamientos, el no viaje de las personas libremente dentro y fuera del país, y obviamente cambia la situación. Entonces, no podemos comparar un estudio realizado en descenso de ventas o disminución de ventas antes de la pandemia con otro estudio realizado de descenso de ventas después de la pandemia o en plena pandemia. Se darán cuenta de que los momentos, las circunstancias cambian. Por eso, cuando se plantea el objetivo, se debe definir espacialmente tiempo y espacio. Tiempo, ¿en qué periodo estás haciendo la investigación? ¿De cuándo a cuándo? ¿1 año? ¿3 años? ¿5 años? Defines el tiempo temporalmente. Y espacialmente defines dónde, en qué empresa, en qué lugares. Si por decir algo has hecho atención al cliente en yacimientos, ¿dónde? En Cochabamba. ¿En qué parte de Cochabamba? Norte, este, oeste, centro, sur. Bueno, todo el centro. Sacas una muestra y obtienes esa muestra y haces la inferencia para el centro. Y si crees que eso puede funcionar para el norte, para el oeste, para el sur, etcétera, entonces haces la extrapolación. Vas analizando las diferentes variables que has estudiado y en función de eso dices, si así funciona el centro, puede también funcionar el norte. Pero tal vez no el sur, porque el sur es otro tipo de estructura, es otro tipo de migración, ¿no es cierto? Otro tipo de gente, otro tipo de negocios,
otro tipo de servicios. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando se definen los objetivos, tiene que ser el punto neurálgico, el punto central, cuando se plantea el problema, definir los objetivos de la investigación. Y en función de eso va a estar la recopilación de datos, el análisis de datos y todo lo que nosotros tengamos que hacer con el equipo de trabajo. No es uno solo el investigador. Ustedes, algunos de ustedes tal vez ya han tenido experiencias y han estado en algún momento con trabajo dirigido o práctica empresarial. Han visto que no eres solito el que hace la investigación. Tienes un tutor, tienes un asesor, tienes un revisor, te nombran a alguien en la empresa, te nombran un tutor en la universidad, después te nombrarán un revisor para que puedas revisar el trabajo y finalmente un tribunal. Entonces, jóvenes, ninguna investigación es igual la una a la otra. Y dense cuenta, y una vez más tomamos el ejemplo de las vacunas, mal denominadas o mal llamadas vacunas. Hay una nueva alerta, no sé hasta qué punto tomarlo como alerta, pero la Oficina de Salud CDGs en Cochabamba está recomendando que nuevamente se pida el certificado de vacuna o el carnet de vacunación. Cumplida la tercera y la cuarta dosis. Yo diría la mayoría, los que hemos pasado por la primera y la segunda dosis, la mayoría no se ha puesto la tercera y muy pocos la cuarta. Y según lo que se viene hablando de los ciclos o de las olas, prácticamente estamos en la sexta ola. O sea, deberíamos tener ya el sexto refuerzo. Pero es bien curioso este tema de las vacunas o de los variantes. Cuando varías recién nos vacunamos, ¿no se supone que debería ser antes? Entonces no es vacuna, ¿no es cierto? No es profiláctico, como dicen los médicos, no es preventivo, no te inmuniza. Te está inmunizando de algo que ya ha pasado. O sea que, personalmente, no sé, espero que no vuelvan a pedir los carnets de vacuna porque no pienso hacerme vacunar. Porque hay más muertos de los que se han vacunado que de los que no son vacunados. Las consecuencias secundarias o, como dicen, las consecuencias de la vacunación también traen problemas a la respiración, al sistema cardíaco, sistema urinario. Y si trae a esos problemas, seguramente también puede ser neurológico, ¿no? Psicológico, neurológico, traumático, estrés, etcétera, etcétera. Entonces, jóvenes, el relevamiento de la información a través de las diferentes técnicas tiene relación pertinente, coherente, directa con el problema objeto de estudio o con el factor de estudio. De lo contrario, no tendría sentido que nosotros hablemos de lo que son las encuestas, las entrevistas y todas las características que deben tener los datos o el relevamiento de la información. Entonces, en ese sentido, jóvenes, ahora que hemos obtenido la información a través de diferentes formas, hay que hacer el análisis de los datos. Punto 4. Yo creo que mañana terminamos este tema y en todo caso la idea es de que después de terminar vamos a entrar al otro tema que es de organización administrativa, que reitero, un 80% es una repetición de lo mismo. Ustedes van a seguramente tener la oportunidad de corroborar la información en el texto de OIM que está a la venta en la Universidad Mayor de San Simón y es el único que se viene utilizando en los últimos 15 o 20 años, o sea que no hay otro texto, otro libro, otro autor, quiero decir. Bien, en cuanto a los análisis de los datos, entonces debemos sistematizar la información. Ahí dice naturaleza y propósito, procedimiento y técnicas e instrumentos de análisis. Vamos a ver algunos de ellos. Aquí está un poco más descrito.
Una vez realizados la recopilación y el registro de datos, estos deben someterse a un proceso de análisis y examen crítico por parte del equipo de trabajo, obviamente, del trabajo de investigación. El propósito de este análisis es establecer los fundamentos para desarrollar opciones de solución al factor que se estudia o al problema que se está tratando de resolver, con el fin de introducir las medidas de mejoramiento administrativo. Procedimientos de análisis, entonces, se puede distinguir los siguientes pasos. Conocer el hecho o situación que se analiza. Fíjense este punto, jóvenes, tiene mucho que ver con la experiencia. No quiero decir que necesariamente hay que pasar por una experiencia previa para ser investigador de algún tema, pero mucho mejor si ya tienes experiencia. Es como si fueras contador de costos de una empresa de zapatos y vas a otra empresa y también eres contador de costos de la otra empresa. Entonces ya hay experiencia, ¿no es cierto? Ya hay conocimiento previo, consolidado. Es muy diferente que siendo contador de costos de una empresa de calzados, vayas y seas contador de costos a una empresa industrial, por decir, envasadora de refrescos, ¿no es cierto? Algunas cosas van a ser similares porque la teoría no va a cambiar, pero los procedimientos administrativos van a cambiar. Las formas de calcular tal vez o de asumir algún sistema de costos va a cambiar. Entonces es muy importante en esto, conocer experiencia, conocimiento previo, conocer el hecho o situación que se analiza. Si es nuevo, obviamente va a tardar más en sacar conclusiones o en analizar, en ver los resultados. Y ahí viene precisamente lo que nosotros denominamos la experiencia, ¿no es cierto? Conocimiento previo. Inciso B dice describir ese hecho o situación. Si tenemos experiencia, como de memoria vamos a describir. Pero si no, hay que revisar los informes, los resultados. Descomponerlo para percibir todos sus detalles y componentes. Todo análisis, jóvenes, vuelvo con esto, todo análisis significa descomponer el todo en partes y a partir de eso hacer inferencias, ir de lo particular a lo general. Un análisis así. Te sacan una pequeña muestra de sangre o de cualquier otra clase y a partir de ahí hacen la inferencia y dicen, según el análisis, este es el problema. Los tratamientos que se recomiendan para esto es esto. Y eso ni siquiera lo dice el doctor. Si sabe de memoria lo va a decir y si no, tiene que ir a sus vademecums, tiene que ir a su bibliografía y tiene que ir a su experiencia. Porque reitero, cada paciente es diferente. Ahí está, ustedes fíjense el tema de la famosa pandemia. ¿Qué tal vacuna sirve? ¿Qué tal otra no? Que mejor si ya no vienen las dos, hasta poner otra y un montón de cosas. Entonces, jóvenes, creo que es importante que nosotros tenemos que entender que el análisis es descomponer. Y si vamos a descomponer, tenemos que saber a qué conclusión se va a llegar con cada una de las partes. En la parte de la salud, esto es clarísimo, ¿no es cierto? Análisis de sangre, análisis de orina o cualquier otro tipo de análisis, y ya, laboratorio y listo. En la parte financiera, también, contabilidad. Aplicamos análisis e interpretación de estados financieros, aplicamos ratios, indicadores, tenemos formulitas y listo. ¿Qué hacemos en el campo del desarrollo organizacional? ¿Qué hacemos en el campo de las empresas? Tenemos pues que analizar su testimonio, su manual de organización, tenemos que analizar su manual de funciones, tenemos que analizar el reglamento interno, la ley general del trabajo, todas las leyes o disposiciones pertinentes al funcionamiento adecuado de una buena empresa. O sea que nuestro trabajo desde el punto de vista de OIM es pues diferente, ¿no? Ahora obviamente podemos ayudarnos con algunos indicadores
a través de los estados financieros, como decir ventas, por ejemplo, utilidades, o capacidad de endeudamiento, capacidad de pago, rotación de inventarios, etcétera, etcétera. Pero nos va a servir como complemento. Donde debemos abocarnos son en los temas administrativos. Y para eso hay que estudiar todo lo que ya hemos venido mencionando. Reitero, jóvenes, este no es un tema nuevo, ni mucho menos, pero que lamentablemente se lo toma muy de relleno. Hasta yo, cuando he sido estudiante, he dicho, OIM, OIM, puro teoría. Un textito nomás es, listo, ya está. Pero bueno, por lo menos había bibliografía en esa época y el docente que teníamos tenía su texto, parecido al texto de OIM. Yo creo que esa era la fuente y en todo caso él, así como yo he sacado una especie de compilado o resumen, entonces también tenía. En ese sentido, jóvenes, analizar una empresa también puede significar descomponer el todo en partes. Entonces, ¿qué analizamos? Las unidades más importantes en las cuales se sustenta el funcionamiento de la empresa. Si es comercial, seguramente compras, ventas, las unidades más importantes. Tal vez sistemas, tal vez personal, pero fundamentalmente nosotros en las empresas comerciales tenemos que basarnos en las compras y en las ventas. Comercio no transforma la materia prima ni los productos, las revende o las vuelve a vender en las mismas condiciones. En cambio, cuando se trata de procedimientos, ¿no? Hasta seguramente las compras de las materias primas, los stock, los almacenamientos, cuánto debe haber. Y en función de eso, los procesos de producción. O tal vez algún otro asesoramiento en cuanto a alguna especialidad, innovación de productos, que no va a ser nada fácil. Nuestro país, jóvenes, y lo decía el señor del Ministerio de Finanzas, Economía, Finanzas y Hacienda, así se había llamado. Y tomen en cuenta, por orden alfabético van a ir Economía, FGH, Finanzas y Hacienda. Entonces, Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda Pública. Entonces, este señor decía claramente que si no hay plata, ¿cómo vamos a mantener al Estado? Entonces, más impuestos. Y las consecuencias de incrementar los impuestos, presión sobre las empresas, presión sobre el precio. Los consumidores tienen que pagar más. Entonces, tienen que ganar más, tienen que ingresar más. Problemas de sueldos. Otra vez, presión sobre las empresas. Si las empresas no venden lo necesario, entonces desempleo. Tendrán que despedir a alguien, porque ya no alcanza, ya no hay ingresos como para seguir pagando sueldos. Hay que establecer un mínimo necesario para seguir sobreviviendo. Entonces, miren, jóvenes, el gobierno socialista cumple su objetivo clásico. Primero nos empobrece y después nos hace dependientes. Y como es la única salida, más dependientes. Hay que estar más pegado al gobierno, más hay que apoyar. Y bueno, de ese modo, jóvenes, las diferentes estrategias de gestión pública nos hacen ver que estamos con serios problemas. Entonces, nuestros procedimientos de análisis para hacer investigación respecto a los diferentes factores que pueden ser comerciales, industriales o de servicios, tienen que pasar por ciertos parámetros de control.
de análisis, de criterio. Y en función de eso, tenemos que hacer los análisis correspondientes. Y para eso, obviamente, hay técnicas también, ¿no? Aquí estamos hablando de técnicas de análisis administrativo organizacional. La administración por objetivos en los años 80 y hasta casi los 90 era como algo que estaba de moda en el contexto nacional e internacional. Todo era por objetivos. Tenéis que cumplir objetivos y si cumplías de bueno o muy bueno hacia arriba, objetivo cumplido, aprobado. Análisis de costo-beneficio, que esto es tradicional, ¿no es cierto? Pero siempre prevalece en las instituciones privadas más que todo. En las instituciones públicas no interesa, ¿no? No interesa si estás ganando o estás perdiendo, la cosa es que hay la empresa y ahí trabaja tus militantes, tus admiradores, etcétera. Eso es lo que pasa o está pasando con BOA, con tantas empresas que tiene el gobierno y que están trabajando a pérdida. El gobierno sabe que están trabajando a pérdida y sabe que no hay otra alternativa, pero nos hacen creer con las propagandas de que hay plata, hay productos y estamos bien, estamos saliendo, unidos estamos saliendo adelante. Sí, estamos saliendo. Estamos saliendo de pobres para ser miserables. Esa es la triste realidad, jóvenes. Así que ustedes tienen un desafío muy serio por delante y no sé qué es lo que va a pasar. Análisis de estructuras. Especialidad dentro de lo que es OIM. ¿Cómo diseñamos? ¿Cómo estructuramos? ¿Por qué? ¿En qué nos basamos? Análisis. No es solamente ver el organigrama, jóvenes. Hay que relacionar el organigrama con testimonio de constitución, con manual de organización, con manual de funciones, con manual de procedimientos, con clima organizacional. O sea, con todo. Pero se lo toma muy a la ligera, ¿no? Hoy por hoy, y ayer salía en una conversación por el grupo de WhatsApp de docentes, dice, ¿en qué queda el nuevo estatuto? Jóvenes, el nuevo estatuto es como si hubiera una nueva ley general del trabajo. ¿Qué hay que hacer? Hay que reglamentar, hay que aprobar en otras instancias de gestión administrativa y hay que, pues, implementar. Y eso por lo menos va a tardar 6 meses. O sea que no es, pues, automático. No es como que un coche quieres prender, no tiene gasolina, le pones gasolina y prende. No es así en el campo administrativo. En el campo administrativo hay una norma general, que en este caso es el estatuto, a nivel de país es la constitución política del Estado, y obviamente esa ley hay que reglamentarla. Y cada facultad, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus competencias, también va a tener que adecuarse. Porque si bien es cierto, el estatuto va a decir, debe procederse a la titularización de docentes con este procedimiento. Cada facultad va a establecer su procedimiento adecuado a lo que dice el estatuto. No están titularizando automáticamente a todos, ni mucho menos. Pero dependiendo de la información y de la intencionalidad que tenemos, dice que ahora todos van a ser titulares. Dice. Información informal, dice. Un dato malintencionado. No hay dice en teoría administrativa. O es o no es. Entonces, nos manejamos por la comunicación informal, que es un problema en la administración pública. A veces queremos aplicar de tal manera la autonomía que queremos hacer lo que nos da la gana. Tampoco es así. Vivimos en un estado supuestamente de derecho, democrático. Debemos cumplir y hacer cumplir todo lo que está establecido en las normas. Pero pregunto una vez más, ¿cumplimos y hacemos cumplir? ¿O es de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo al cristal con que se mira?
Creo que es lo último, ¿no? Lamentablemente, eso trae problemas de gestión, de administración, de eficiencia. Y eso es lo que deberíamos cambiar. Auditoría administrativa, que últimamente ya no se utiliza mucho. Pero en todo caso es un examen integral o parcial de una organización con el propósito de apreciar su nivel de desempeño y oportunidades de mejora. Es decir, ¿se cumplió o no se cumplió lo que se planificó? Y si cumplió, entonces hay que proyectar nuevamente nuevos objetivos, ¿no es cierto? En fin, hay otras técnicas también para hacer la sistematización, autoevaluación, que a mí en lo particular me gusta. No porque me parezca fácil, sencillo. Jóvenes, quien se evalúa mejor es uno mismo. Claro, si vas a evaluar que te evalúen otros, va a ser en base a parámetros que seguramente están establecidos también en la normativa de la empresa o de la institución donde uno trabaja. Pero tú sabes qué clase de persona eres, qué clase de trabajador eres. Y sabes muy bien dónde le pones la firma. Y sabes también muy bien por qué le pones la firma. Entonces, yo creo que es muy importante, jóvenes, a mi modo de ver, esta técnica de la autoevaluación. Y obviamente tiene que estar aprobado, tiene que estar autorizado con un conjunto de disposiciones, normas, reglas y reglamentos. Tampoco podemos agarrar y decir, yo me autoevalúo 10 sobre 10 y listo, o 100 sobre 100. Por lo menos eso sería lo normal, siendo optimistas. Hay una mala experiencia en San Simón y particularmente no en nuestra carrera, en otra carrera de nuestra facultad, donde un docente se ha calificado sus méritos, concurso de méritos se llama, ¿no ve? Sobre 100 se ha calificado 117. O sea que te puedes calificar más de lo que dice la norma, la tabla o el puntaje. Y luego el argumento salió porque se dieron cuenta después de la calificación o de la ponderación tanto de méritos como de conocimientos y dice, nos habíamos equivocado al sumar. Pero ¿cómo te vas a equivocar y no te vas a dar cuenta si sobre 100 no puedes sacar más de 100? Es como si algunos de ustedes van al examen y su nota va a ser 110, 115 o 120. Y ustedes van a decir que es raro, mucho sé o mucho he dominado, algo ha debido pasar o se van a quedar de brazos cruzados. No creo, ¿no es cierto? La justificación, es que nos habíamos equivocado al sumar. Qué lindo. Y luego fue ese mismo docente, fue decano, y no sé, cualquier rato será vicerrector o rector tal vez. Claro, si así nos calificamos, yo creo que podemos llegar, ¿no ve? Si él se ha calificado 117, ¿por qué yo no puedo calificarme 150 o 190 o 200? Y hacemos competencia entre los que sabemos, ¿no es cierto? O entre los que no sabemos sumar, o entre los que sabemos mucho, o nos hacemos a los muy vivos. Bueno, entonces, jóvenes, hay que ver estas técnicas de análisis desde un punto de vista objetivo. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Cuáles son los objetivos generales? ¿Cuáles son los objetivos específicos? Tiene que tener relación con eso. Estamos haciendo referencia solamente a algunos porque mencionarlos, tratar de explicar todo es un problema. Algunos son bastante teóricos, ¿no? Como este análisis de serie de tiempos. Son propuestas, son si pasa esto, son alternativas, son opciones, ¿no? Pero en todo caso, válido para algunos tipos de investigación. Bien, jóvenes, una pequeña pausa, algún comentario, alguna opinión. Los que todavía están. ¿Cuántos quedamos? 29. ¿Cómo es, jóvenes? Yo sé que es bastante relato, bastante explicación. Trato de ejemplificar con algunas experiencias, haciendo relación al gobierno, a la universidad, tratando siempre de que no sea muy pesado el solo hecho de tener que escuchar y escuchar.
bastante exposición, pero con algún apoyo de análisis de casos o de experiencias que se ha tenido, ¿no? Gloria otra vez. Adelante, Gloria. Muy buenos días, licenciado. Mi consulta es, estuve yo leyendo ya la verdad lo que usted está avanzando y mi pregunta es que si es que entra al examen su materia, tenemos que poner las respuestas tal como dice su libro o en nuestras propias palabras. A ver, ¿quién le va a responder? Adriana, Rafael, Sabino. Ese tipo de preguntas a mí me hace recuerdo a primaria, pero en todo caso vamos a respetar la pregunta y le vamos a responder, compañera. ¿Alguien que quiera responder, por favor? ¿Escucharon la pregunta de Gloria? ¿Quiere las respuestas igualito que el texto o en sus propias palabras? Dice, no sé qué otras palabras podemos tener, pero en todo caso, un poco hasta clásica la forma de preguntar. No tengo ninguna animadversión, Gloria, contigo, pero me pareces un estudiante clásico, tradicional, pero en todo caso te vamos a responder. Por favor, ¿alguien que quiera responder? ¿Ninguno? ¿Escucharon la pregunta de Gloria? Va a volver a repetir. Por favor, Gloria, ¿puedes repetir la pregunta? Creo que no te han escuchado los compañeros. Si en el examen, si entra su materia, vamos a responder tal como dice su libro o en nuestras propias palabras, bueno, especificando o llegando casi a lo mismo de la teoría, digamos, tratando de llegar al origen, pero no, digamos, tal como está en el libro. Bueno, eso es mi pregunta. ¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué tipo de docente me califican ustedes? ¿Será a estas alturas de la formación académica y será a estas alturas tener que calificar de memoria las preguntas, tal como dice el libro, tal como dice el autor? En algún momento de la exposición he mencionado cuando hablábamos del desarrollo organizacional de las diferentes épocas, de que eso es tradicional, que ya no debería ser así. Y hemos hablado de los exámenes, recuerden, hemos dicho, tomar exámenes con falso verdadero no me parece un buen examen. Tomar examen con alternativas, opción A, opción B, selección múltiple, tampoco. Desarrollo sintético, el que tenemos. Digo que actualmente eso es lo que tenemos y eso es el vigente, así vamos a dar. Pero últimamente, ¿qué he dicho? Que debería eliminarse estos exámenes y que deberían ser titulados directamente a través de un proyecto de grado, digamos, que debería tener nota y eso debería significar como una materia más. Es decir, deberían aprobar la materia de metodología de investigación científica, tal vez presentando un pequeño protocolo de investigación a manera de práctica y con eso cesar y ser licenciados. Con eso, ¿qué quiero decir, Gloria? Que no, pues, no podemos responder de memoria ni lo que dice tal como dice el libro. Eso es educación bancaria, educación constructivista, antiguo, tradicional. Yo no encajo en esa parte. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que yo no formo parte de ese sistema de educación? Mi enfoque es más basado en competencias. Es constructivista, no conductista. ¿Se dan cuenta? Conducta, comportamiento. Hay que hacer lo que dice el profesor, lo que dice el libro. Magister Dixis, lo que dice el maestro. No puedes, ya no. Espero que no te moleste, Gloria, pero ahora te habrás dado cuenta de que no necesariamente tiene que ser así. Ahora tú misma aclaras y dices, con mis propias palabras, pero sin salirme de lo que dice el libro o el texto o la definición. Por lo menos tendrá que tener, pues, alguna sinonimia, algún parecido, ¿no es cierto? Y en eso también sabemos que no hay sinonimia perfecta.
Por algo es sinónimo, es parecido, no es igual, ¿no es cierto? Entonces, no se preocupen de esa parte, jóvenes. Además, reitero, no voy a hacer preguntas al estilo clásico. No voy a decir concepto de organigrama, definición de sistema. No. Le voy a poner la pregunta. Si fuera organigrama, mencione 3 características de una estructura organizacional matricial, o vertical u horizontal, y proponga un ejemplo. Si sabe la definición, sabe el concepto, será capaz de poner el ejemplo. Así son mis preguntas. ¿Para qué le voy a preguntar qué es un sistema? ¿Va a buscar en su celular o se va a inventar algo y va a decir, ya está, un sistema es tal cosa? Explique 3 características de un sistema de producción, de un sistema de recursos humanos. Proponga un ejemplo. Entonces, estoy yendo de la teoría a la práctica, aunque un poco de simulacro simplemente. Y ahí es donde tenemos problemas, jóvenes. Y ahí es donde tenemos problemas. Por ejemplo, en metodología de la investigación, los objetivos, ¿cómo se deben definir? En función del problema. ¿Cómo se define el problema? En función de la documentación interna y externa, el análisis interno y externo. ¿Y cómo se expresa, cómo se plantea el objetivo general en términos de redacción en el trabajo académico? Se plantea en términos de verbo, en términos de acción. Se dice claramente el término que debemos utilizar. Determinar, evaluar, analizar, examinar. O sea, ¿qué es lo que vas a hacer? Por eso se utiliza verbo en tercera persona. Y los verbos son ar, er, ir, or, ur, ¿no es cierto? Implican acción, lo que vas a hacer. Y ahí viene el diseño metodológico. ¿Qué vas a hacer? Vas a revisar la documentación financiera, contable de una empresa de tal periodo a tal periodo. ¿Para qué? Para emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Listo. Ahora sí es problema de compras, de ventas, atención al cliente, es decir, tienes que determinar pues las causas. Tienes que establecer cuáles han sido los motivos por los cuales han disminuido las ventas o han mejorado. O por qué hay mala atención al cliente, interno o externo. Entonces, para eso tienes que determinar con claridad los objetivos. Y un objetivo tiene que ser medible, cuantificable, verificable, claro, sencillo. En ese entendido, tenemos que ser capaces de decir a qué se debe el bajo rendimiento estudiantil, por ejemplo. A ver, pongamos como ejemplito. Respondamos a Gloria con un ejemplo. Si tu objetivo es analizar el rendimiento académico, ¿cómo plantearías el objetivo general en tu trabajo de investigación? ¿Cuál sería el objetivo general? Determinar las causas o los factores o variables que influyen en el rendimiento académico en la materia tantos, en el periodo tantos, de la carrera tantos. Estamos definiendo y delimitando temporalmente y espacialmente y también delimitando las variables o los factores. A eso me refiero cuando digo debemos proponer el objetivo general bien planteado. Si el objetivo general y el problema están bien planteados, gran parte de la investigación ya está resuelta. ¿Qué hay que hacer? Relevamiento de la información, análisis de datos, conclusión, recomendación y listo. Pero si nos vamos a inventar datos, obviamente no va a funcionar. Entonces, reitero, jóvenes, no se trata de aprender de memoria los conceptos o las definiciones, es algo con lo que vengo lidiando permanentemente con los alumnos de primer, segundo, tercer semestre. Me quieren responder y me dicen, está igualito que el libro o el igualito que su texto, ¿por qué no tengo 20 sobre 20? Es que yo no he pedido que pongan igualito, ni he pedido que pongan definición. He pedido que me propongan 2 o 3 características y me expliquen esas características.
O sea que, no sé si me dejo entender, jóvenes. Por ejemplo, si les pido, a ver, vayamos a algo más general, para que sea claro. ¿Qué es un sistema? Es parte de la materia. ¿Qué es un sistema? Van a buscar, van a ir al texto y seguramente van a encontrar lo que es un sistema. Y van a decir, es un sistema, vamos a ir a lo que Gloria ha preguntado. Primera parte, aquí está. Sistema. Y hasta ahí va, hasta la segunda parte. Y me van a responder, un sistema es un conjunto de subsistemas que interactúan entre sí para lograr determinados objetivos parciales y que deben contribuir a igualito. Supongo que si hacen igualito, yo supongo que han copiado, porque nadie es tan brillante de memoria como para saber de memoria esa definición o ese concepto. Pero para fines de respuesta estará pues bien. Pero como a mí no me necesita, es decir, como yo no necesito comprobar si tienen o no tienen buena memoria, yo necesito comprobar si lo que dice la teoría pueden aplicar en su vida personal, profesional. Enfoque educativo basado en competencias. El memorístico es conductista. No es constructivista, es conductista, es antiguo, tradicional. Por eso que a mí no me interesa este tipo de respuesta. Claro, si pregunto qué es un sistema, pues en esto para fines de respuesta estará bien. Pero yo como evaluador no voy a preguntar así. ¿Qué voy a preguntar? Mencione y explique 2 características de un sistema y proponga un ejemplo de sistema de Venn. ¿Cambia mucho? ¿Muy difícil? Les propongo, jóvenes, y manifiéstense porque así van a ser las preguntas. Orientado a eso son las clases. Por eso relaciono alcaldía, gobierno, aunque parece que fuera opositor o renegado permanente o disconforme con todos, no sé. Parece que fuera muy crítico solamente. ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Qué características tendría que sacar de este elemento, de esta definición? ¿Qué es un subsistema? ¿Qué es una interacción? Dice, nos ayuda a lograr determinados objetivos parciales, y contribuir al objetivo general de una organización, obviamente una organización formal. Y aclara más todavía, aquí dice, un sistema está compuesto por 4 elementos esenciales, entradas, insumos, procesos. Bueno, esta es la parte operativa, ¿no? El concepto simplemente de sistema es este. Elegir 2 o 3 características de esto y explicar eso es difícil. ¿Cómo es, jóvenes? A ver, lean, analicen. Y no me tomen por muy exigente porque ese es el enfoque educativo basado en competencias. Que una definición, un concepto, eres capaz de aplicarlo a algo. Y para ser capaz de aplicarlo a algo, obviamente, pues hay que ver sus partes, hay que analizar, ¿no es cierto? Yo recuerdo alguna vez, la abuelita o la mamá nos dice, me he olvidado ponerle sal, está hirviendo, ponle sal. Y bueno, ¿cuánto le ponemos de sal? ¿1 cuchara? ¿2? ¿3? ¿Media libra? ¿1 kilo? Y de pronto resulta salado y dice, pero no me dijiste cuánto. Oye, ¿y el criterio y el sentido común? Si no te han dicho cuánto, no puedes ponerle primero media cucharilla, probarle, después 1, probarle, después 2, probarle. Sentido común, no hay, ¿no? Entonces, de memoria, me dijiste que le pongas y yo le puse la sal y listo. Ese es el enfoque basado en simplemente en una orden, una conducta, un comportamiento. Lo otro, sentido común. Ponle
1 a 2 cucharillas, listo. Ya, pero le pondrás 1,5. Y eso no quiere decir que lo dejes ahí. Probale, pues. Después de 5 o 10 minutos, probale un poco. Y si todavía está muy, realmente falta sal, ni modo. Y si le has puesto demasiado, aumentarle agua, pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, jóvenes, creo que la pregunta de Gloria nos ayuda para también explicar de qué manera deberían enfocar ustedes las diferentes materias y abocarse a estudiar en ese sentido. Cuando vayan a la empresa a trabajar, los que ya están trabajando y han pasado por esto, no les van a decir, tú has vencido OIM, házmelo un organigrama. A ver, diseñámelo un organigrama, vertical, horizontal, matricial o mixto, no sé. Así te van a decir. Te van a decir, preséntame una propuesta para el rediseño de una estructura organizacional. ¿Y qué vas a tener que hacer? Un diagnóstico. ¿Y qué vas a hacer en el diagnóstico? Vas a preguntar, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué no tienes? ¿Con base a qué está? Entonces, ¿qué vas a hacer? Revisión documental, testimonio, manuales, todo lo necesario como para rediseñar la estructura organizacional. Y luego tendrás que presentar tu plan de trabajo. Así son las cosas en el campo profesional. Así era antes, antiguamente. No sé cómo será ahora, pero todo el mundo quiere ser jefe, quiere ser gerente, quiere ser rector, quiere ser presidente. Y obviamente, ¿no? Si un ignorante que no es ni bachiller es presidente, ustedes que ya son bachilleres y pronto licenciados, querrán ser, pues, tal vez directamente más que presidentes, ¿no es cierto? Es que, lamentablemente, cuando nos miramos en otras empresas y vemos en otro contexto, nos comparamos. ¿Qué requisito hay que cumplir para ser diputado? Nada. Hay que ser yunco, hay que poner plata y hay que estar detrás del jefe. Y listo. Uninominal, plurinominal o cualquiera da lo mismo. Porque hay el que es mano derecha del candidato, el que pone plata, el que es incondicional, yo le llamo. Porque eso de ser el yunco suele feo, ¿no? Amazahuato, lustrabota. No me gusta. Son incondicionales. Aceptan lo que sea. Y están sometidos a pruebas. Así funciona el sistema. ¿Por qué creen que están peleando entre evistas y arcistas y todo lo demás? Son espacios de poder. Por cuanto más poder tengan, cuanto más cargos ocupen toda su gente, más plata les llega, pues, y hay más control sobre los negocios que tiene el Estado. Pero bueno, lo dejaremos ahí, jóvenes. ¿Algún comentario? Bueno, seguimos entonces. Pensaba tener la pausa, pero ni modo. Vemos en qué parte hemos quedado. Viendo el contenido de los sistemas jóvenes, me gustaría que también repasen, y aquí ya van las recomendaciones, no sé, algunos estarán tomando apuntes o algo, respecto a lo que son estos sistemas y sus 4 elementos. Estamos hablando de sistemas cerrados y sistemas abiertos, y obviamente va relacionado con misión-visión. Cerrado, sistema. Y reitero, si la información que tienen en el texto de Zoom, que está colgado en Classroom, es muy poca o no tiene mucha información, tienen que comprarse el texto de OIM. Y no sé si a estas alturas ya deberían tener, pero en todo caso, si van a esperar el sorteo, en 2 o 3 días va a ser bien difícil que puedan leer todo el texto. Porque esto es resumen, como dice, guía básica de estudio, compilado, no dice autor, ¿no? Creo que de eso también ya hemos hablado.
Bien, jóvenes, entonces, mañana continuamos y vamos a ver el tema de lo que va a ser formulación de recomendaciones, implantación y evaluación. Acá, por ejemplo, en la parte de formulación y la implantación, son modelos, son recomendaciones ya estandarizadas. No, pues no tenemos que aprender de memoria, pero tenemos que tener la idea básica de lo que va a ser hacer alguna recomendación. Y reitero, no tiene que ser memorístico, no tiene que ser tal cual como dice el libro o el texto, pero tiene que parecerse, pues, tiene que ser sinónimo. No me hagan decir lo contrario o no traten de decir algo y digan lo contrario. Ese es un problema de la expresión escrita, jóvenes, y no es tan fácil esa parte. Quien les habla, de alguna manera también escribe, compone, hace poesías. Tengo una veintena de ensayos, 3 o 4 publicados, el resto se quedó en borrador o se quedó como examen de trabajo final de la maestría. Y obviamente no es fácil escribir. Estamos diciendo una cosa y estamos haciendo otra cosa y estamos pensando otra cosa. Hay que tener facilidad también en la expresión escrita. Y para eso también necesitamos vocabulario, necesitamos diccionario, necesitamos pues lectura. Bien, jóvenes, continuamos mañana. Buenos días, que nos vaya bien. Nos despedimos con la manito. Buen día, que les vaya bien.